El título de hoy es El único camino de salvación. Hay un solo camino de salvación. Y el texto en que me voy a centrar es el versículo 6 de Gálatas 3, que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña introducción. Dice, como lo hace también en Romanos Pablo, en Romanos 4:3, está citando Génesis 15:6, que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Utiliza a Abraham como prueba que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Hasta el Antiguo Testamento enseña la justificación por la fe. ¿Quién era Abraham? O Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre, de gente, de mucha gente, ¿verdad? De muchedumbre. En este nombre se asegura la bendición de los gentiles, que son todas las naciones que no eran del pueblo de Israel. La familia de Abraham moraba en Ur, de los caldeos. ¿Y qué eran todos? Todos eran idólatras. En Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hoy no me traigo mi gafa, me olvidaba, así que van a tener que aguantar un poco. Dice: con el paso del tiempo las naciones descendientes de Noé habían dado la espalda al conocimiento de Dios. Y Dios, en consecuencia, los había entregado a una mente reprobada. En el desarrollo del sistema pagano se pervirtieron y oscurecieron muchas verdades originalmente transmitidas por la línea de los antiguos patriarcas. Y se pervirtieron todas las relaciones naturales que Dios había creado. Habían pecado. Bueno, con esta introducción, un poquito hablando de Abraham, ahora voy a presentarles cuál es mi bosquejo. Es sencillo, el bosquejo es sencillo. 2 puntos. 2 puntos. Los que son de la ley y los que son de la fe. Hay los que son de la ley y están los que son de la fe. ¿Vale? Y si Dios quiere, al final me gustaría dar una pequeña reflexión. ¿Vale? 2 puntos también que luego lo diré, si es que Dios quiere, si es que me da tiempo. Así que vamos a ver el primer punto, que es los que son de la ley. ¿Quiénes son estos que son de la ley? Los que tratan de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, obvio, y que se encuentran bajo maldición. Esos son los que quieren ganarse la salvación hoy en día por sus propios méritos. Y también están bajo maldición. En el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué son? Dice malditos todos los que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo también cita en este momento Deuteronomios 27:26 para mostrar que cualquier falla en guardar la ley a la perfección trae juicio divino y condenación irremediable. Si queréis podemos ir a Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26.
Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Una sola violación de la ley merece la maldición de Dios. Si vamos a Santiago 2:10 también dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, en un punto, se hace culpable de todos. Así que todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque no hay ni uno que pueda cumplir la ley a la perfección. Ahora en día hay muchos que quieren salvarse por sus propios méritos, haciendo buenas obras, viviendo una vida moral, pero no lo pueden, porque están bajo pecado. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Muy bien. Un ejemplo de una ley que los fariseos no hacían bien. En Mateo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Este era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por un lado quieren hacer cosas buenas, pero dejan la justicia, la fe, la misericordia. ¿Y qué les dice? Jesús son hipócritas, le dice. Fariseos, hipócritas, ¿verdad? Así somos los que queremos vivir bajo las obras, ganarnos la salvación. Por nuestras fuerzas somos hipócritas, porque en realidad siempre hacemos lo malo, lo contrario. En Mateo 23:14 también dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, también les dice hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay muchos que son falsos, que son hipócritas. Hay muchos que saben orar muy bien, que tienen oraciones muy largas, pero cuando están delante de otros cristianos. Pero en realidad en su vida diaria es una vida de oscuridad. Así que hay que tener cuidado en esto. Podemos ver que la hipocresía de los que quieren vivir según la ley es así, son hipócritas los que quieren vivir según la ley. Dice, vamos a seguir. Vamos a ir a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya lo hemos dicho, lo estamos repitiendo y ojalá que se nos quede en nuestra cabeza. Todos los que están o dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa maldición? ¿Qué es maldición? Maldición es una acción que se dirige contra alguien o contra algo, manifestándose un enojo, ira, odio y aborrecimiento hacia él o hacia ello, lo que hace. Y muy particularmente necesita ser castigado. Así que los que están bajo maldición están bajo la ira de Dios y necesitan ser castigados. Aquí la maldición a la que se refiere Pablo es el justo aborrecimiento de parte de Dios hacia el pecado y la maldad del hombre. Vamos a ir a Salmos 5 del 4 al 6. Salmos 5 del 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, dice,
aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Los que están bajo la ley, los que están bajo maldición, están bajo la ira, el aborrecimiento de Dios por causa de su iniquidad. Podemos ver que Dios está airado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todo pecador. El aborrecimiento de Dios está sobre todo pecador que hace iniquidad, maldad. ¿Cuál es, una pregunta tengo, cuál es la condición del hombre bajo la ley? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es la condición del hombre que está bajo la ley? Que quiere vivir su vida intentando salvarse por sus propios méritos o queriendo hacer obras. ¿Cuál es la condición del hombre bajo la ley? Pablo asegura que quien depende de las obras de la ley o de sus propios méritos se encuentra en maldición. Maldición. Bajo maldición porque nadie es capaz de cumplirla. Nadie es capaz de cumplir la ley a rajatabla. Nadie es capaz de cumplir la ley a la perfección. Por tanto, nadie podría justificarse delante de ¿quién? De Dios por medio de ella, por medio de la ley, de sus obras. Porque está bajo maldición, porque no puede cumplirla. Porque no puede cumplir a la perfección. Pero hay una cosa muy buena, que Cristo nos ha librado de la maldición. Hay una buena noticia, que Cristo nos ha librado de la maldición, tomando nuestro lugar voluntariamente y bendiciéndonos con la promesa del Espíritu Santo, como hemos visto en Gálatas 3, del 13 al 14. Así que el que está, los que son de la ley, están bajo maldición. Que quieren salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras, y no pueden. Porque ¿realmente hay algún hombre que sea justo delante de Dios? Todos los que estamos aquí alguna vez hemos venido haciendo algo que no deberíamos. Hoy, si hemos llegado a la iglesia, de repente haciendo cosas, de repente hemos hablado mal a nuestra mujer, o la mujer a sus maridos, o qué sé yo, malos pensamientos. Si en un punto fallamos, hemos fallado en todos. Y por lo tanto nos merecemos el castigo de Dios. No hay ningún justo. Así que no te puedes salvar por tus propios méritos. Entonces esto me lleva al segundo punto, que sería los que son de la fe. ¿Quiénes son los que son de la fe? Estos son los que han creído en Dios, ¿verdad? Y les es contado como justicia. También son los que no dependen de la ley, los que no dependen de sus propios méritos, como he dicho, para salvarse. Gálatas 6 dice así, 3:6, perdón. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. También Pablo utiliza Romanos 4:3 y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y él está usando Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces los que son de la fe son los que creen a Dios y los que son declarados justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Otra pregunta. ¿Qué quiere decir y le fue contado por justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia se puede definir como un principio moral
que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. He dicho que la justicia se puede definir como principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Así que todos somos pecadores y ¿qué nos merecemos? La maldición, el castigo de parte de Dios. Así que eso es lo que nos merecemos. Por justicia nos merecemos el castigo. Dios justifica a Abraham, ¿por qué? Porque creyó confiadamente y plenamente a él, sin que se lo merezca. Viniendo de un trasfondo pecaminoso, Dios lo declara justo cuando él cree a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Abraham es declarado justo ante Dios. Vamos a recordar un poco de lo que estuve hablando en el mensaje pasado. ¿Se acuerdan que hablé de los judaizantes y lo que enseñaban? En la prédica pasada. Decían que los judaizantes eran aquellos que querían imponer la obediencia o cumplimiento exacto de la ley de Moisés a los cristianos convertidos entre los gentiles, con el argumento de que era necesario para salvación. Estos judaizantes habían penetrado las recientes establecidas iglesias gentiles de Galacia, advirtiendo a estas iglesias: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En Hechos 15:1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La verdad que la circuncisión es más que la señal del pacto entre Dios y Abraham. Pero lo que lo declaró justo fue el creerle a Dios. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Así que la promesa es que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora, quiero hablar un poco de qué es la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es justificación? El verbo justificar, que significa en el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios lo justifica. Eso justifica. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, es justificado. Dios lo justifica. No significa que Dios lo hace justo. Y eso lo estaba meditando mucho, porque aún no somos perfectos. Nos declara justo porque aún pecamos. Así que no somos justos en nuestra vida, sino Él legalmente nos ha declarado justos. Pero aún pecamos, porque todavía el creyente peca. Entonces no es perfectamente justo. Lo que significa es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios declara que esta persona legalmente es justa. Dios perdona todos sus pecados y declara legalmente que esta persona ante Él es justa. Pero no nos lo merecemos. Yo aún sigo pensando que no me lo merezco porque sigo pecando. Es una cosa difícil, ¿no? Estoy agradecido a Dios por su misericordia, por su salvación, por haberme declarado justo. Pero yo sé que aún me falta mucho por madurar, por perfeccionar. Y Dios lo está haciendo. Gracias a Dios por medio del Espíritu que obra en mi vida. Así que la declaración legal de parte de Dios declara legalmente que este pecador, como yo, es justo ante Él, perdonado y justificado, declarado justo ante Dios. ¿Está claro? Esa es la justificación. Así que Abraham fue declarado legalmente justo delante de Dios.
Yo tengo una pregunta más. Hoy estoy lleno de preguntas. Que siempre me hago preguntas. Siempre que estoy meditando en su palabra, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos llegar a ser justos ante Dios? Y como fue justificado Abraham. ¿Cómo podemos llegar nosotros a hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Justificados por Dios. En Romanos 3:24 dice, fácil, gratuitamente por su gracia. Un regalo de Dios. Es un don de Dios la salvación, la justificación. No hay otra forma. Gratuitamente. No depende de lo que tú hagas. No te lo vas a ganar la salvación. No puedes. Tampoco no quieres cuando estás en pecado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Es como que si estuvieras sordo, mudo. No ves, no sientes. Ni siquiera piensas, porque tus pensamientos son esclavos del pecado. Así que hay una sola forma. Dios gratuitamente te va a salvar. Soberanamente Él nos va a salvar. Él escogió a Abraham y por medio de la fe lo justificó. Y voy a dar 3 ejemplos. Una diferencia entre el cristiano y todas las demás religiones, para entender un poco esto. Espero que lo pueda explicar. Imagínate que estamos entrevistando hoy a un musulmán. Y le preguntásemos, si hoy muriera en este momento, ¿a dónde iría? ¿Alguna vez alguien le ha hecho esta pregunta a un musulmán? Yo sí le he hecho varios. Bueno, porque como trabajo en Cádiz, estoy rodeado de musulmanes, voy preguntándole, ¿a dónde vas a ir tú cuando mueras? Mayormente te responden, el musulmán va a decir, bueno, yo iré al paraíso. Y le preguntas, ¿por qué? Y él te responderá, él va a decir, porque yo soy un hombre justo. Ellos se creen o se declaran justos ellos mismos, se declaran justos. Dicen, yo amo el Corán, yo leo el Corán, obedezco el Corán y doy limosna a los pobres. Soy un hombre justo, voy a ir al cielo. Ahora, si lo preguntásemos a un judío, y le preguntásemos la misma pregunta, si usted muriera, ¿a dónde iría? Bueno, yo iría al paraíso, al cielo. ¿Por qué? Pues porque yo amo la ley de Jehová. Yo obedezco la ley de Jehová. Soy un hombre justo. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no hay ninguno justo. No hay quien pueda cumplir la ley. Ahora, ¿qué pasa si le preguntamos a un cristiano? Pero un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo. Y le preguntásemos, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Respondería, al cielo. Le diríamos, ¿por qué? Porque nací en pecado. ¿Qué? Y he desobedecido todas las leyes de Jehová. Merezco la condenación. Pero, Señor, tú me dices que vas a ir al cielo y luego me dices que mereces el infierno. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser eso? El cristiano respondería, voy a ir al cielo, o responde, voy al cielo no por mis propios méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de otros, del Señor Jesucristo, que murió por mí. Y murió por mí gratuitamente sin que lo merezcamos, sin que lo merezca. Él me justificó. Él me justificó. Perdón. Así que Jesucristo pagó el precio del pecado. Si vivíamos bajo la ley y no cumplíamos uno de ellos, merecíamos el castigo eterno de Dios. Asimismo, si no cumplimos alguna ley moral, civil, etc., estamos bajo maldición, bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo pecador. Pero Jesucristo
ha pagado el precio del pecado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la paga del pecado? ¿Sabéis cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 dice también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si vemos otro versículo más, nos iríamos a Mateo 3, del 7-10, y diría así, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Por lo tanto, así que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es estar separados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado tiene un fin, ser echados al fuego. ¿Quién quiere ser echado al fuego? Y otra pregunta más. ¿Quién puede pagar el precio? ¿Quién puede pagar este precio? ¿Hay algún hombre creado por Dios que sea perfecto? ¿Que sea realmente justo y cumplidor de la ley a perfección? ¿Hay algún hombre creado por Dios? ¿Y tenga una vida moral semejante a la de Dios? ¿Y que su vida sea agradable a Él y no merezca el castigo eterno por causa del pecado y pueda salvarnos? No hay un solo hombre. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni uno. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No hay ni uno. No hay ni uno. Así que la Biblia declara también en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados, todos somos pecadores, todos estamos muertos por causa del pecado, o todos estáis muertos. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo, y los que no tienen a Cristo, muertos en sus pecados por causa de un hombre. Pero en 1 Corintios 15, 21 al 22 también dice, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como entró el pecado por un hombre, entra la vida por otro. Y esto es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el único camino de salvación. Así que en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay salvación. Y casi ya estoy terminando. Solo hay uno que es santo. Solo hay uno que es perfecto. ¿Y quién es? Dios. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es bueno. Así que Dios en forma de hombre, en la persona de Jesucristo, vino a ser nuestro Salvador. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, para servirlo, para dar su vida por ti, por mí, para pagar el precio del pecado. Solamente un justo. Porque ahora que recuerden, está acá, dice aquí que si un hombre justificara a un impío, será aborrecido. Y si un juez justificara a un pecador, a un impío, será aborrecido. Porque imagínate un juez que declara justo a un asesino. Le dice, bueno, yo soy bueno y te voy a declarar justo. Los demás declararían al juez malvado. Así que Dios no puede declarar justo a un pecador. No te puede declarar justo.
porque eres un pecador y te mereces la muerte. Así que alguien tiene que pagar ese precio, y ese fue Jesucristo. Hay una buena noticia. Después de que tanto he hablado de que el hombre es pecador, no puede salvarse. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la buena noticia. Así que por conclusión, la ira de Dios existe. Lo digo que existe porque en muchas iglesias hoy en día ya no se predica de la ira de Dios. Así que la ira de Dios sí existe. Y es el resultado de que Él es justo. Él es santo. Pero también es amoroso y bueno. Él es justo y Él tiene que cumplir su justicia. Él tiene que alguien pagar el precio por causa del pecado. O todos tienen que pagar el precio por causa del pecado. Pero también Él es amor. Una cosa no quita la otra, los dos se juntan. Aunque parezca un poco loco para los que no son cristianos, para los que no han recibido a Cristo es locura. Pero para nosotros es salvación. Así que la pregunta es, ¿puede Dios ser amoroso y no actuar contra la maldad? No. ¿Puede Dios ser bueno y apático hacia el mal, con respecto al mal? Claro que no. Dios juzgará a los hombres. Lo hará. Pero la pregunta es esta: ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿Cómo puede alguien ser salvo? Esta es nuestra respuesta. La cruz de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con la cruz de Jesucristo? ¿O qué quiere decir Pablo cuando habla que en Cristo se hizo maldición en la cruz por nuestros pecados? Que Él, una vez predicó en Getsemaní, ¿se recuerdan? Y Él sudaba gotas de sangre, Él cayó su cuerpo al suelo, viendo cómo Él se estaba haciendo pecado por causa nuestra. No podía soportar porque Él era santo. Santo, Él no puede soportar ser pecador, pero lo hizo por nosotros. Él se hizo pecado. Porque en la Biblia dice que todo que cuelga en un madero es maldito. Y se hizo maldición por nosotros. Así que Cristo fue a ese madero y murió. Y con su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. Así que Cristo se hizo hombre. Vivió una vida perfecta bajo la ley. Y fue a ese madero y murió la muerte de su pueblo. Y al morir esa muerte, Él satisfizo la justicia de Dios y apaciguó la ira de Dios. Y como dice Gálatas 2:20, para terminar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. Pecadores, somos pecadores. Pero Él, su justicia, no la quitó. Porque muchos dicen, no, es que Dios es amor. Así que Él no puede aborrecer al pecador. No, Él aborrece al pecador. Y hay un justo juicio para el pecador. El que no cree en Él será al infierno. Pero el que ha creído en Él tendrá vida eterna. Así que tengo la reflexión. Ya terminé. La reflexión es esto. Hay 2 puntos. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Pero hay quienes solo creen en Dios. Entonces, ¿tú le has creído a Dios? ¿O solo crees en Dios? ¿Vienes porque crees que hay un Dios?
¿O realmente le has creído a Dios que Él es el Creador? Él es Señor. Que Él te ha creado para que vivas una vida de acuerdo a su voluntad, pero tú pecaste y por tanto eres enemigo de Dios y necesitas venir a los pies de Cristo, arrepentirte. ¿Le has creído a Dios? Y para terminar, de una vez, estaba hablando con mi mujer y le decía, muchas veces hemos cometido el error, al menos yo estando en otras iglesias, de llamar al frente a la gente y decirle, ¿quieres recibir a Cristo? Y muchas veces hemos empujado a nuestros amigos que llevábamos, sal, pero no, me da vergüenza, pero sal, no importa, tú sal y acepta a Cristo, pero ¿a quién tengo que aceptar? No, tú sal, y empujando sacas. Y sale al frente y dice, ¿aceptas a Cristo? Sí, acepto a Cristo. ¿Y a quién ha aceptado? O haz esta oración, Señor, perdona, ¿quién es el Señor? ¿Quién? No estoy un poco exagerando. Pero muchas veces hemos venido al frente, hemos dicho que hemos aceptado a Dios, pero realmente no hemos creído a Dios. Entonces, cuando vienen ya las pruebas, como no tienes a Cristo en tu vida, ya no vive Cristo en ti, pues tropiezas, caes. Muchos odian a Dios luego. Porque también muchas veces hemos llamado al frente y dicho, ven, que tu vida va a cambiar, vas a ser feliz. Tú vas a ser sano si tienes una enfermedad, ven. Y luego cuando la sanidad no vino, odian a Dios y odian a la iglesia y se van. Y muchos dicen, no, que tu matrimonio va a ser el mejor. Y luego cuando se destruye el matrimonio, ¿qué pasa? Odian a Dios. Porque ¿saben qué? Así tengas una enfermedad, así tu matrimonio se rompa, sea lo que sea, ven a Cristo, arrepiéntete ya y cree en Él. Muchos matrimonios vienen de afuera con problemas, pero lo que quiere cambiar Dios es tu corazón. Y muchos. Yo, por ejemplo, hay una cosa que ya, para terminar, por testimonio lo digo, y para mí es importante. ¿Saben por qué estoy seguro de estar? Porque sé que cuando yo la conocí, amaba a Dios antes que a mí. Amaba a Dios. Y esto es para todos los jóvenes. Buscad una novia primero que ame a Dios que antes que te ame a ti. Ven a Cristo y créele y síguele de verdad. Sigue a Dios, créele que eres, y cree que Él te dice que eres un vil pecador. No vengas a la iglesia pensando que por venir a la iglesia ya eres salvo. Porque participas de muchas cosas, ya eres salvo. No te engañes, escudriña tu corazón. Dile a Cristo, Dios, escudriña mi corazón. Así que les animo a creer en Dios. Hoy es día de salvación, todos los días son día de salvación. Ven a Cristo, créele. Amén. Amén. ¿Oramos? ¿Sí? Gracias.